Hola, buenas tardes. Yo soy el alumno Johnny Cira, participante del ciclo 3.2 del Centro Educativo de Jóvenes y Adultos de Formación Empresarial, SEAM CHIA. Un placer para ustedes presentarme. En esta ocasión vengo a presentar una exposición de la materia de biología. Una exposición que tiene como título El proceso de la mitosis y de la meiosis. Entonces, en esta ocasión estaré explicando el proceso de cómo se realiza la mitosis y el proceso de la meiosis. Entonces, aquí, por medio de estas láminas, estaré explicando ese proceso para que pues, lo podamos entender y nos vayamos familiarizando con el tema. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de lo que es la mitosis. Como podemos leer aquí, la mitosis es el proceso celular por el cual se producen núcleos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis es seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como del resto del contenido celular de dos células hijas, ¿verdad? La mitosis realmente es un tipo de división celular en el cual la célula, la madre, se divide para producir nuevas células que son los hijos. La mitosis se caracteriza por ser una reproducción asexual, o sea, una reproducción que no requiere de ningún tipo de relación sexual para poderse producir. Es una reproducción a nivel celular, a diferencia de la meiosis, que la vamos a ver al final, ¿verdad? Esas células son genéticamente idénticas entre sí. En el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas. Es decir, ¿qué es lo que pasa dentro de la mitosis? La célula se divide en dos y se producen dos grupos iguales de cromosomas. La meta de la mitosis es asegurarse que cada hija obtenga un juego completo y perfecto de cromosomas. Las células las células con demasiados cromosomas o con cromosomas insuficientes generalmente no funcionan bien. Tal vez sean incapaces de vivir o incluso puedan producir cáncer. Es decir, la mitosis es un proceso celular que en pocas palabras, es perfecto. Es un proceso que ocurre en un orden específico, ocurre perfectamente. Y cuando ocurre algún error, es lo que nosotros le llamamos, es lo que se llama como un error genético. Entonces se pueden producir enfermedades, ocurren problemas en las personas que tienen algún problema a nivel de cromosomas y eso no se puede curar porque eso es a nivel celular. Es como se formó la persona a nivel de ADN y pues eso no se puede revertir. No es como alguna enfermedad que se puede curar. No tiene nada que ver con eso, sino que es algo que es a nivel genético y no tiene manera de revertirse. Así, cuando las células experimentan mitosis, no se divide su ADN al azar, ni echan las células así, echan las células por echarlas, sino que eso tiene un orden específico en los cromosomas duplicados en una serie de pasos cuidadosamente organizados. O sea, básicamente eso es la mitosis. Entonces, vamos a mirar ahora eh, ¿cuáles son esas fases de la mitosis? ¿Cómo es ese orden que lleva la mitosis para poder producir esas dos hijas células que son eh, a nivel de cromosomas completamente iguales?
perdón, cómo pasó las láminas. Es que esto fue lo más práctico que conseguí pegarlas en un colchón para poder visualizar todo bien desde acá. Bueno, las fases de la mitosis. Las fases de la mitosis es lo que se llama comúnmente como ciclo celular. En el ciclo celular ocurren una serie de eventos en una célula en división y se reconocen dos etapas, la interfase y la mitosis propiamente dicha. Entonces, como podemos ver aquí, la interfase, ¿verdad? La interfase tiene a su vez tres subfases. Cada subfase es muy importante para que se pueda producir la mitosis de una forma correcta. Hay una subfase acá de la mitosis que ya no se puede revertir. O sea, ya yo le voy a explicar cuál es esa fase. Y al llegar la célula ya a esa fase, entonces ya la mitosis tiene que seguir y no se puede revertir ni se puede detener a menos que la célula consiga que comienza a haber un error. Entonces allí se comienza a detener el proceso y comienzan a ocurrir problemas. Entonces, la primera fase es la fase G1. La fase G1, perdón, la interfase, voy a explicar qué es la interfase. La interfase es la fase durante la cual la célula crece y el ADN se duplica. Comprende estos dos periodos que son los periodos G1, el periodo G, el periodo S y el periodo G2. Entonces, básicamente, eso es la interfase. Es la etapa donde la célula comienza a duplicarse. La fase G1, ¿verdad? Es un periodo de crecimiento activo del citoplasma, incluyendo la producción de los organulos. Tiene una duración entre 6 y 12 horas. Eso es lo que tarda la fase G1 de la interfase. Como se puede mirar aquí, la célula nace en tamaño y es metabólicamente activa. Fase S, que es la fase de la síntesis. Esta es la etapa donde yo les decía a ustedes que donde la célula ya no puede revertir su proceso, sino que tiene que continuar a menos que ocurra un proceso. Hay unas células específicas que ayudan a identificar si el proceso se está manejando de una forma correcta o no. La fase de la síntesis, que es durante el periodo S, en esta fase se replica el ADN. O sea, ya el ADN se replica, ya se copia el ADN. Tiene una duración entre 10 y 12 horas. En esta fase ya no hay posibilidad de retroceder o detenerse, salvo que se encuentre algún error en la síntesis del ADN. Entonces, como pueden ver aquí, la síntesis es donde la célula ya replica su ADN. Ya aquí ya comienza realmente la fase de la mitosis. Y la última fase de la interfase es la fase G2, que es donde la célula continúa creciendo y sintetiza proteínas que serán utilizadas para el periodo de la mitosis como tal. En la fase G2 se sintetiza el material citoplasmático necesario para la división celular. Al final de este periodo se observa al microscopio cambiar la estructura celular, que indica el principio de la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 horas. Entonces, miren todo el tiempo que ocupa la interfase. La mayoría del tiempo en el que ocurre toda la mitosis ocurre mayormente en la interfase, que es donde lleva mayor tiempo. Todo el proceso de la mitosis tiene una duración aproximadamente de 24 horas. Si miramos el proceso de la mitosis en 24 horas, el proceso de la interfase llevaría aproximadamente 23 horas y media. Eso es lo que llevaría ese proceso de replicar el ADN, de dividir la célula, todo eso. Eso es el tiempo que ocupa solamente la primera fase, que es la interfase. Ahora vamos con la fase M, que es la fase de la mitosis. La fase de la mitosis tiene 4 fases. En esas 4 fases hay una última que es ya el periodo de finalización de la célula. Esas 4 fases son profase, metafase, anafase y telofase. En la fase de anafase y telofase ocurre algo
ocurre un proceso que se llama citocinesis, que es donde ya el citoplasma, ya ahí tiene un proceso el citoplasma para ya terminar de, de producir lo que es la mitosis. Entonces, aquí en el siguiente dibujo vamos a mirar ya como tal, con dibujos, cómo es que ocurre el proceso de la mitosis. Ya lo vamos a ver. Aquí lo vemos claramente. Y vamos a ir explicando pues cada fase. Como podemos ver aquí, estas son las etapas de la mitosis. Entonces, aquí está el ciclo de cómo es que se produce el proceso de la mitosis. Entonces, en la fase M, que es la fase de la mitosis, que es todo esto que podemos ver aquí, ¿verdad? Es cuando ya la célula se divide en dos células hijas idénticas. Aquí es donde la mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase y la citocinesis. El ciclo completo dura 24 horas, que era lo que yo les decía hace rato. El ciclo completo dura 24 horas, de las cuales la fase M ocupa solo 30 minutos. Este proceso dura solamente 30 minutos. El proceso de interfase, que fue el que vimos anteriormente, tiene una duración total de 23 horas y media. Eso es lo que tardan nuestras células en el cuerpo en duplicarse cuando hay algún proceso de mitosis. Perdón. Entonces vamos a explicar qué es la profase. La profase viene de un término viene de un término que es pro, que significa primero o significa antes. Los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles. Aquí está. Los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles, que se van acortando y engrosando. Cada uno está formado por un par de cromátidas, que son estas que están aquí. Cada una se va formando por un par de cromáticas que permanecen unidas. Solo a nivel del centrómero. En esta etapa los cromosomas pasan de la forma laxo de trabajo a la forma compacta de transporte. Es decir, aquí el cromosoma se va a transformar en una forma compacta para poder ser transportado a lo que ya va a ocurrir en la metafase. La envoltura nuclear se fracciona en una serie de cisteínas, en una serie de cisternas que ya no se distinguen del resto, de manera que se vuelven visibles al microscopio óptico. También los nucleolos desaparecen, se dispersan en el citoplasma en forma de ribosomas. O sea, aquí en el dibujo solamente podemos ver cómo los cromosomas pasan a transformarse en unos filamentos, pero dentro de la célula están ocurriendo una cantidad de cosas que van a permitir que el ADN, que los cromosomas se compacten y se envuelvan como en una película para poder ser transportados y para poder duplicarse. O sea, eso no es un proceso que ocurre así de la noche a la mañana, así por arte de magia, los cromosomas se duplicaron. No, eso es un proceso que a nivel celular tiene una cantidad de reacciones, tiene una cantidad de transformaciones para poder pasar a lo que es la profase. La profase, a lo que es la metafase, perdón. La metafase viene de la palabra después. Por eso es que se dice meta. Meta significa después. Entonces, en esta fase aparece el uso miótico o acromático. Ese uso miótico o acromático son estas pequeñas rayitas que están acá que se llaman usos. Y aquí aparece el plano ecuatorial de la célula. Esto es importante saberlo porque a partir de acá es donde los cromosomas se van a guiar para poderse transformar. Cada uno está formado por un par de cromátidas, es decir, cada uso está formado por un par de cromátidas que son estas que están acá, que permanecen unidas entre sí por los usos, solo a nivel del centrómero. En esta etapa los cromosomas pasan los cromosomas se unen a algunos microtúbulos a través de una estructura proteica laminar situada a cada lado del centrómero, denominada cinetócoro.
Los cromosomas muestran el máximo acortamiento y condensación y son desplazados por los microtúbulos hasta que todos los centrómeros quedaran en el plano ecuatorial. Los centrómeros de los cromosomas van a quedar justamente en el plano ecuatorial. Al final se produce la autorreplicación del ADN del centrómero y en consecuencia su división. O sea, al finalizar esta fase, ahí es cuando los cromosomas se van a dividir. Ahí es cuando los cromosomas se van a dividir y es cuando se pasa inmediatamente a la anafase. La anafase, como bien lo dice su término, significa arriba. Significa ascendente. Entonces, se llama la etapa anafase porque los cromosomas suben para ya definir la separación del ADN y que se produzca la duplicación. En la anafase se separan los centrómeros hijos y las cromátidas, que son estas que están acá, ya se separan completamente. Ya se rompe el uso. Cada juego de cromosomas hijo migra hacia un polo de la célula. El uso miótico de la estructura que lleva a cabo la distribución de los cromosomas hijos de los dos núcleos hijos se separa. El movimiento se realiza gracias a la actividad de los microtúbulos cromosómicos que se van acortando en el extremo unido al centócoro. Los microtúbulos polares se deslizan en sentido contrario, destacando los dos grupos de cromosomas hijos. Por eso es que vemos, eso es como cuando nosotros, es como que si el cromosoma se jalara de golpe hacia atrás y comienza a echarse hacia abajito, porque mire cómo están aquí estiraditos y aquí ya comienzan como a estirarse hacia abajo y se comienza a romper el uso para ya definir la separación, de este sistema que está acá. Para ya pasar a la telofase, que ya prácticamente es ya la célula casi dividida. En la telofase, que significa la fase final, es la cuarta y última fase de la mitosis. Es la reversión de los procesos que tuvieron lugar donde la profase. Es decir, aquí vuelve a comenzar la historia. Aquí se forman nuevas envolturas nucleares. Por eso es que vemos que aquí están los cromosomas acá y en esta zona están ya los cromosomas, están envueltos como en una pelotica, que eso se llama envoltura nuclear. Aparecen los nucleolos, los cromosomas constituidos por solamente una cromátida terminan su ascensión a los polos de la célula y se empieza a formar la membrana nuclear y el ADN que se desarrolla. Por lo tanto, tenemos cromatina y vuelve a aparecer el nucleolo. Desaparecen las fibras de uso mitótico y el citoplasma se empieza a invaginar y todos los órganos celulares ya se han duplicado. O sea, aquí ya la célula quedó completamente duplicada para dar paso a la citonesis, que la citonesis es el evento que culmina la mitosis. Consiste en la creación de un surco de incisión en el citoplasma común de las dos nuevas células, justo en el lugar donde se alinearon. Los cromosomas, que es la plata metafísica, el citoplasma, que es casi estrangulado hasta que la membrana permite la separación total y el nacimiento definitivo de dos células hijas idénticas a la madre original. Es decir, aquí esto ocurre, se corta, ¡chas! Y al cortarse esto, ocurre la citocinesis, que ya son dos células completamente idénticas, son idénticas, pero están separadas, así como empezó esta. Y aquí ocurre de nuevo, ya esta célula ya en algún momento ya puede volver otra vez a hacer su proceso de mitosis. Entonces, el cometido principal de la mitosis, o sea, como para llegar a una conclusión de lo que es la mitosis, el cometido principal de la mitosis es, claro, la multiplicación celular, pero también la preservación intacta de la información genética, a través de copias idénticas o clones. Esto no impide que puedan ocurrir daños o errores en la copia del ADN, no, o sea, eso puede suceder durante el proceso de replicación, sobre todo en las fases iniciales. O sea, cuando ocurre un error, ocurre más que todo en las fases iniciales, que es en la interfase. Sobre todo en las fases iniciales, la cual conduce a mutaciones o cosas más peligrosas.
Debe considerarse que la mitosis es un proceso celular traumático, o sea, que obliga a la célula a sufrir una serie de cambios y que interrumpe su funcionamiento normal durante un lapso de tiempo. Básicamente, eso es de lo que trata la mitosis. Ahora nos vamos con la meiosis. La meiosis es un proceso un poquito más largo, pero pues que en función va acerca de lo mismo. En función va acerca de lo mismo que es la reproducción, solo que la mitosis es reproducción asexual y la meiosis es reproducción sexual. Entonces, la meiosis, ¿verdad? La meiosis es la formación de óvulos y espermatozoides. En organismos con reproducción sexual, las células del cuerpo son diploides, es decir, que tienen 2 juegos de cromosomas, uno de cada progenitor. Para mantener este estado, el óvulo y el espermatozoide que se unen durante la fecundación deben ser haploides, lo que significa que cada uno debe contener un único conjunto de cromosomas. Durante la meiosis, las células diploides replican su ADN, seguido de 2 rondas de división celular, produciendo 4 células sexuales haploides. Eso es la meiosis. Es un proceso donde se producen 4 células para poder hacer la reproducción sexual. Entonces, aquí es donde se producen los óvulos y los espermatozoides, que es lo que se llama gametogénesis. Eso no se va a explicar en esta ocasión, eso se explicará en otro, más adelante, pero que también tiene que ver con este proceso. Entonces, vamos a explicar las fases de la meiosis. Las fases de la meiosis comprenden prácticamente lo mismo de la mitosis, solo que tienen una pequeña diferencia, que la fase de la mitosis de la meiosis se dividen en 2, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 se divide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la meiosis 2 se divide profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Estas fases son muy similares, solo que aquí es donde como que se multiplica todo. Pero es básicamente casi que lo mismo que se aplica en la mitosis con algunas pequeñas diferencias que ya las vamos a explicar. En la meiosis 1 es donde ocurre la primera división celular de las células diploides, conocida como reductiva. O sea, la meiosis 1, que es este lado que está acá, es lo que se conoce como fase reductiva, pues resulta en células con la mitad de la carga genética. Esa es la diferencia que hay entre la mitosis y la meiosis. Que en la mitosis se producen células con un ADN idéntico al otro. En la meiosis es un poquito diferente porque en una se producen células con la mitad de la carga genética del otro. Por eso es que en la reproducción sexual de los en la reproducción sexual de los animales y de los seres humanos, por supuesto, la hembra tiene la mitad de la carga genética y el varón tiene la mitad de la otra carga genética, y al unirse estos dos, entonces es donde se forman las células, que son posibles para poder engendrar la vida, o sea, para poder seguir esa descendencia. Entonces, en la profase 1, los cromosomas se condensan y se forman pares. Aquí en la profase 1 podemos ver que los cromosomas se condensan y se forma un par de cromosomas. Se produce el entrecruzamiento y la recombinación genética que permite el intercambio de parte de cadenas de ADN que dan lugar al nuevo material genético. En la metafase 1, los pares homólogos se alinean en la placa metafísica para que se reproduzca la separación. O sea, aquí al igual que en la mitosis, aquí los cromosomas se separan, se forman los usos y comienza a haber una separación. En la anafase 1, los cromosomas se separan moviéndose a extremos opuestos de las células, mientras que las cromáticas hermanas permanecen juntas. Aquí los cromosomas ya se dividen y permanecen junto con sus cromáticas hermanas.
En la telofase 1, que es la fase final, los cromosomas se separan moviéndose a extremos opuestos de las células, mientras que las cromátidas hermanas permanecen juntas. Aquí ya hay una separación. Aquí ya hay una separación de cromosomas, entonces se forma esta célula. Esta célula se divide en dos, formándose con la mitad de la carga genética del otro. Entonces, en la meiosis 2 es cuando entra en juego la segunda parte de las células que acá se separaron. Entonces, en esta etapa se separan las cromátidas, conocida también como fase duplicativa, produciéndose un par de células hijas que cuentan cada una con 23 cromosomas y donde cada cromosoma tiene a su vez una sola cromátida. O sea, aquí podemos mirar que cada cromosoma permanece con una sola cromátida. Entonces, vamos a explicar. En la profase 2, los cromosomas se condensan. Así de sencillo, los cromosomas van a comenzar a condensarse. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, como ya habíamos visto anteriormente. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula. Aquí podemos ver cómo ya al separarse, las cromátidas se separan en extremos opuestos y ya hay una ya comienza ya como a separarse así como se separaba en el otro. O sea, es básicamente esto que se hizo aquí, pero ya con las células que se duplicaron y que tienen la mitad de la carga cromosómica. Aquí pasa exactamente lo mismo, solo que con las dos células. Y en la telofase 2, los gametos se reúnen formando las células haploides. Cada cromosoma tiene solo una cromátida. El producto final de la meiosis es espermatozoides y óvulos. Aquí es cuando ya se comienzan a formar los espermatozoides y los óvulos. La meiosis es un proceso de vital importancia para poder llevar a cabo el ciclo de la vida, ya que permite la supervivencia de las especies para producir células sexuales o gametos, así como la recombinación genética. La meiosis produce la variabilidad genética entre seres vivos de una misma especie. Aunque compartan y heredan una serie de características, son seres únicos porque es una información genética nueva. Esa es otra diferencia también. En la mitosis, la información genética es exacta en las dos células. Aquí en la meiosis, el resultado final es que salen 4 células con información genética completamente nueva. Entonces, cabe destacar que la recombinación genética de los cromosomas de padre y de la madre ocurren al azar en los procesos que se corresponden en la anafase 1 y anafase 2. Entonces, podemos tener como conclusión que estos procesos de mitosis y meiosis son importantísimos para poder conservar la vida en este planeta, para que las especies puedan sobrevivir y para que pueda seguir una reproducción. O sea, la finalidad de esto es poder preservar la vida en todas las cosas que están vivas. Bueno, fue un placer para mí haberles expuesto esto. Sé que no quedó perfecto, pero hice mi mejor esfuerzo en hacerlo. Y gracias por mirar mi video. Muchísimas gracias a todos y muy agradecido por la oportunidad que me está dando el colegio para poder sacar mi bachillerato, que realmente lo necesito para un futuro proyecto que necesito. Muchas gracias, nos vemos y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.